Acelerando Empresas, episodio 356. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, claro que sí, acompañarte hoy, lunes 28 de octubre, en este episodio número 356, en el que vamos a hablar con Néstor Guerra, un gran conocido, un gran experto de la innovación, del mundo del Lean Startup, que nos hablará precisamente de esto, ¿no? De los principales errores que se cometen al aplicar Lean Startup. Pero antes de recomendarte que visites nuestra web, acelerandoempresas.com, donde tienes varios cursos prácticos con casos de empresas reales que te pueden ayudar mucho a montar tu proyecto y también masterclass de expertos que, bueno, también son muy interesantes. Así que échale un vistazo que lo puedes probar gratuitamente. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Néstor Guerra es consultor senior en innovación, se dedica a la innovación e intraemprendimiento corporativo, lo que compatibiliza con ser profesor de innovación en los programas de Executive MBA e imparte sesiones de Business Design, Lean Startup y Agile en las EOI. Pues Néstor también dirige e imparte programas de intraemprendimiento en multinacionales muy importantes, tanto en España como en Latinoamérica, y ha sido ponente en numerosos eventos, además de mentor en programas de aceleración y máster universitarios. Y justamente hoy viene a hablarnos un poco del mundo del Lean Startup, del cual vamos a preguntarle cosas muy interesantes y ya le vamos a dar la bienvenida ya. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Buenos días, Fran, un placer estar aquí contigo. Bueno, un placer es mío, desde luego tengo muchas ganas de hablar contigo desde hace tiempo sobre este tipo de temas, de los cuales ambos somos fans, así que pues bueno, si quieres, en fin, comenzamos un poco desde el principio. ¿Cómo descubres tú el Lean Startup y cuándo empiezas a aplicarlo en tus proyectos? Bueno, tuve la suerte de sobre el año 2008, tuve la suerte de asistir a una charla de Steve Blank. En aquel momento, Steve Blank estaba hablando de lo importante que es salir fuera del edificio para validar las hipótesis. Hablaba de un proceso para hacerlo esto con cierto orden, un proceso que llamó desarrollo de cliente o Customer Development. Y en aquel momento, digamos que las premisas que ponía Steve Blank en aquella charla que tuve la suerte de asistir, realmente me iluminaron muchísimo sobre lo importante que era en una fase inicial de cualquier proyecto innovador aprender rápidamente, ¿no? Realmente esto no fue mi primer contacto con el enfoque Lean Startup, pero sí con unos pilares fundamentales, que es desarrollo de cliente. Años después, Eric Ries escribe ese famoso libro Lean Startup, en el cual se basa en una conjunción de desarrollo ágil en el mundo del software y desarrollo de clientes, ¿no? Y entonces, digamos que Lean Startup comprende un poco ese conjunto de cosas. Pero mi primer contacto sobre esta forma de pensar o este método fue anterior al mismo Eric Ries, que fue quizá con uno de los padres pensadores de este marco de trabajo llamado Lean Startup, que es Steve Blank. Pues bueno, coincidió prácticamente contigo, porque yo también conocí a Steve Blank en persona, en San José, allí en California, y bueno, fue una experiencia alucinante, ¿no? La clarividencia que ha tenido siempre este hombre, como dices tú, incluso antecediendo a Eric Ries o a Ash Maria y a todos estos, pues es alucinante, y desde luego que ha cambiado muchísimo el mundo de los negocios desde entonces. A ver, Néstor, si pudieras definir el Lean Startup en una palabra, o en dos, ¿cuál sería? Aprendizaje rápido. O sea, la clave fundamental del Lean Startup es cómo nos ayuda a acelerar las cosas que no sabemos o que creemos que sabemos, pero resultan que no lo son. En síntesis, en la máxima síntesis, Lean Startup no te explica cómo hacer un producto o servicio, sino te explica si debes hacerlo o no debes hacerlo. Así que realmente lo que lleve a expresar es la velocidad de aprendizaje. Así que si tengo que sintetizar la definición de Lean Startup en dos palabras, sería velocidad de aprendizaje. Alucinante, desde luego muy buena definición. Yo también lo definiría así, pero sí que es verdad que, claro, esto es algo como que muy novedoso en el mundo de los ingenieros, ¿no? En el mundo de los negocios. No tanto, como tú bien dices, ya te he escuchado alguna vez, en el mundo científico, que están muy acostumbrados a los experimentos, en fin, a equivocarse, a todo esto. Entonces, claro, ¿qué diferencias, digamos, crees tú que hay entre ambos mundos y que un poco el Lean Startup ha ido a cubrir, ¿no? Porque yo creo que todavía como que nos cuesta, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo soy ingeniero también y pues veo que sigue habiendo mucha resistencia ante este tipo de cuestiones, ¿no? Así de agilidad, de aprendizaje rápido, de Lean. En fin, ¿cuáles son las diferencias y por qué crees que es tan difícil este salto?
Bueno, es verdad que en la escuela de ingenieros nos enseñan el pensamiento crítico. Es curioso esto, ¿no? Porque digamos que como buena escuela técnica, las ingenierías se basan en el enfoque científico y en el método científico. Y bueno, muchas asignaturas que cursamos son asignaturas que tienen que ver con física, bueno, con química, con materiales, con electrónica, ¿no? Y al final no deja de ser fenómenos que proceden de justamente de eso, del enfoque científico. Sin embargo, y esto deja que lo enfoque como una opinión personal, en el mundo de la ingeniería se explica más en cómo hacer las cosas que en cómo descubrirlas. No sé si vengo a expresar correctamente lo que quiero, ¿no? Es decir, al final nos enseñan un conjunto de herramientas y métodos, pero que en síntesis son, digamos, mecanismos para construir soluciones. No nos enseñan, a ver si nos lo enseñan, pero quizás no nos refuerzan el enfoque de irnos hacia lo desconocido, sino un ingeniero va típicamente hacia lo conocido, va típicamente hacia aquellas soluciones tecnológicas que conocemos, hemos modelado y ante una situación que conocemos, intentamos construir una solución conocida. Digamos que estamos en el contexto de las cosas que sabemos que sabemos. Así que cuando un cliente viene y me dice, oye Néstor, quiero construir un enlace punto a punto, bueno, yo soy ingeniero en telecomunicación, ¿vale? Quiero construir un enlace punto a punto con tanta tasa binaria, con tanta telación en el medio y tantas características. Bueno, pues yo tengo ya un modelo construido para, digamos, fabricar esta solución. Los ingenieros, en síntesis, somos buenos constructores de soluciones, pero somos malos preguntadores. En el fondo, no tenemos habilidades, perdón, no tengo habilidades, no quiero hacerlo en plural porque no será justo para todo el mundo, pero no me ayudaron a desarrollar habilidades para hacerme preguntas correctas, para intentar descubrir en aquellos lugares en el cual no hay modelo o no existe un modelo conocido. Y es verdad que los ingenieros no hemos aprendido a descubrir aquellas cosas que no sabemos que no sabemos. Es decir, no nos han habituado a hacernos preguntas y a utilizar el enfoque científico como un mecanismo de descubrimiento constante, sino que tiramos del libro, tiramos de conocimiento ya existente para fabricar soluciones. Posiblemente es una opinión muy sesgada y muy personal, pero no deja de ser un mecanismo en el cual nos enseñan a fabricar cosas y no nos enseñan a descubrir cosas que, digamos, están fuera de los modelos establecidos. Y eso, llevado al mundo del emprendimiento de las startups, nos lleva a la siguiente premisa. Uno entiende que hay un problema en el mercado por X razones, porque lo supones, o porque lo has visto, o porque alguien te lo ha contado, y entonces se nos ocurre una solución. Y nuestro cuerpo de ingeniero, o nuestro corazón de ingeniero, nos lleva a fabricar la solución como un mecanismo automático a la hora de encontrar ese problema, pero no nos lleva a cuestionarnos si esa solución construida realmente está aportando un valor, entendiendo que al final, en síntesis, los productos que funcionan no quieren decir que generen valor al cliente. Es decir, que tu producto funcione no quiere decir que tu negocio funcione. Completamente. De hecho, comparto tu opinión. O sea, no creo que sea una opinión tan sesgada ni mucho menos. Yo soy ingeniero informático, no soy teleco, pero bueno, es lo mismo que te ha pasado a ti, ¿no? Es decir, en la carrera nos enseñaban cómo hacer los programas informáticos pues perfectos, ¿no? Con la mejor tecnología, el mejor diseño, el mejor análisis, todo, pero realmente no te daban la otra parte, que es la visión de qué es lo que realmente la gente quiere, ¿no? Y de hecho no tampoco lo que dice que quiere, sino que lo que de verdad quiere o va a necesitar, ¿no? Y esto es alucinante porque, como tú bien decías antes, y que Steve Blank recalca muchísimo, para eso hay que salir del edificio. ¿Por qué nos cuesta tanto, Néstor, salir del edificio? Bueno, quizás después de muchos años trabajando en este tipo de contextos, es porque en el fondo a nadie le gusta descubrir que su idea es una mierda. A nadie le gusta salir a la calle y descubrir que las cosas no son como tú habías imaginado y que el mundo no es como te da la gana, sino el mundo es de una forma muy específica. ¿Y por qué te digo que nos cuesta tanto? Porque ser juez y parte siempre es un problema, porque la mayor parte de los, digamos, de los mecanismos que tenemos que articular tienen que ver en intentar poner en entredicho lo que creemos que es correcto, y esto no es un camino agradable para nadie. Lo que sí que es agradable es fabricar el producto que tú deseas. Básicamente lo que tú intentas construir es una solución que has soñado, que es perfecta en tu cabeza, que la desarrollas de forma perfecta y que el mundo se comporta como tú habías pensado. Eso es lo que todo el mundo desea y sueña cuando fabrica una solución en un emprendimiento, una startup, pero nadie le gusta salir a la calle y descubrir que el cliente resuelve el problema de unas formas más óptimas que nuestra solución, o que el problema no era tan importante, o que el cliente no está dispuesto a pagar la cantidad que necesitamos para esta solución, porque desgraciadamente no todos los problemas resolverlos es un negocio, y después descubrimos un millón de variables que afectan y que en general nos obligan a cambiar nuestra forma de pensar. Así que es como una fricción enorme. Lean Startup
sin lugar a duda, es el mecanismo más amargo y más agrio utilizado en el mundo de las startups, porque en el fondo está bombardeando lo que tú crees que es cierto. Y a nadie le gusta hacer esto es obvio, ¿no? Por eso, en general, muchos emprendedores dicen que aplican Lean Startup, pero lo que están haciendo es intentar llenar el expediente haciéndose trampas al solitario, ¿no? Porque oye, he salido y he hecho 5 entrevistas y el cliente me dice que le gustaría comprarme el producto. Esto no es validar una hipótesis. Intentar hacer un experimento, simplemente una landing page para mandárselo a 5 amigos y ver cuántos se registran, tampoco es un experimento objetivo que te ayude a descubrir qué realmente tienes que fabricar o no. El ejercicio de descubrimiento es un ejercicio mucho más metódico, mucho más ordenado. Y además es un mecanismo que en ocasiones te da la sensación de que no avanzas. ¿Por qué? Porque en la escuela de ingenieros nos enseñaban a que tú cuando construyes un producto vas cumpliendo como hitos. Pero cuando estás haciendo entrevistas, experimentos o pruebas y tienes que pivotar y echar un paso para atrás, tú notas que no avanzas. O sea, crees que el conocimiento adquirido no tiene valor porque tu producto no tiene funcionalidades o características para vender. Y eso es un gran problema. Así que nos cuesta mucho salir a la calle porque normalmente en la calle no encontraremos lo que deseamos. Yo suelo decir, Néstor, que Lean Startup no es para humanos. ¿O sí? Exactamente. Porque fíjate, un emprendedor que lo que realmente tiene en su cabeza es el sueño de algo perfecto, pues salir y descubrir pequeñas sutilezas. Yo siempre digo que al final el diablo está en los detalles. Es que es cierto, en las pequeñas sutilezas encuentras dónde está la oportunidad de negocio y no todo vale, desgraciadamente, en el mundo de los negocios. ¿Y qué pasa? Pues que ese camino es bastante amargo. Nadie le gusta descubrir eso, que el cliente no tiene ese problema, que hay que pivotar, echar un paso para atrás, intentar repensar la solución. Este camino en general es bastante amargo y, claro, a nadie le gusta. Pero, por supuesto, es una forma de hacer los negocios de forma mucho más solvente, ¿no? Porque si construyes todo y te la pegas más tarde, pero te la pegas con todo el equipo y con todo el esfuerzo y con todo el dinero invertido, en fin, desde luego el sufrimiento vino de una vez, pero es tremendo. Total. De hecho, fíjate, iba a decir que tengo la suerte, o tengo la mala suerte, no sé cómo decir esto. Bueno, trabajo con muchos emprendedores, trabajo en varias aceleradoras, trabajo también en programas de intraemprendimiento con intraemprendedores, ¿no? Con startups dentro de corporaciones, ¿no? Y mira, hace 3 semanas, tuve una situación bastante difícil que, desgraciadamente, como te decía, he tenido en varias ocasiones, que es estar con la startup en el momento que se decide parar. Decir, mira, se acabó. O sea, no podemos seguir. O sea, objetivamente hablando, hemos llegado al final de esta historia y seguir es hundirnos más y no tiene sentido, ¿no? Y digo que he tenido la suerte porque en algunas ocasiones es una decisión muy dura, es una decisión que viene, digamos, pesando 2 o 3 años de trabajo, que viene pensando unos gastos que pueden estar entre los 100.000 al millón de euros, que viene detrás un compromiso personal, familiar, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Y estando en esa mesa, y hace 3 semanas justo me ocurrió este escenario, pues bueno, pues en ocasiones intento hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Esto también lo mido muy mucho en función del estado de ánimos y la situación. Debo tener cierto tacto porque es un momento bastante complicado, pero si veo que la situación lo permite, intento hacer el siguiente ejercicio. Le digo, bueno, oye, vamos a intentar entender las razones por las cuales esto no ha funcionado. Vamos a ver qué razones hay. Y empezamos a listarlas, ¿no? Es curioso porque en ese momento tienes súper claro por qué has fracasado. Lo tienes como hiper transparente, ¿no? Y entonces, pues bueno, me acuerdo que en este caso, deja que cuente un poco el caso sin contar el pecador. Voy a contar el pecado, pero no el pecador, ¿vale? Supongo que si lo escuchan después por aquí dirán, qué tío, qué cabrón, nos cuenta las vergüenzas. No, pero sin nombre. Pues mira, básicamente empezamos a escribir y me acuerdo que decían cosas como, vale, el mercado estaba poco digitalizado, vale, muy bien. El cliente, digamos, tenía mucha frecuencia de cambio, vale, muy bien, perfecto. Vale, detectamos, por ejemplo, que los clientes eran capaces de construirse en ocasiones soluciones similares, pero las tenían ya antes pensadas. Bueno, una serie de puntos, estos son los puntos que realmente sacaron, ¿de acuerdo? Y me acuerdo que fueron 5 puntos. Todos coincidían en que esas 5 razones eran las por las cuales este negocio no había funcionado, de las cuales las 2 primeras eran las que más pesaban, casi como una regla de Pareto, el 80% en estas 2, ¿no? Y entonces les dije, vale, decirme qué hipótesis teníamos que haber redactado. Por ejemplo, en la primera, el mercado está poco digitalizado, para que hubiéramos descubierto eso en vez de en 2 años, en 2 semanas. Y entonces se nos ocurrió la siguiente hipótesis. Creo que 4 de cada 10 personas de este segmento de clientes debe tener de 2 a más aplicaciones en su teléfono móvil para resolver este tipo de problema.
Vale, ¿cómo teníamos que haber, digamos, experimentado o, digamos, investigado esta hipótesis para encontrar las evidencias? Bueno, pues se les ocurrió hacer un conjunto de entre 25 a 35 entrevistas a los clientes a los cuales nos dirigíamos. Después les pregunté cuánto tiempo hubiéramos tardado en hacer este tipo de investigación. Me hablaron más o menos de entre 1 semana y media a 3 semanas. Fíjate, hubiéramos descubierto que solo 1 de cada 10 personas tenían más de 2 aplicaciones para resolver este tipo de problemas que querían resolver ellos. Y este indicador hubiera sido clarísimo de que el mercado estaba poco digitalizado. Con esa evidencia hubiéramos ido otra vez al modelo y hubiéramos repensado o el segmento de clientes o hubiéramos repensado parte de la propuesta de valor, pero no hubiéramos hecho lo que teníamos en la cabeza inicialmente. El ejercicio tiene cierto toque agridulce porque intenta ayudarte a entender lo difícil que es ver las hipótesis cuando tienes en la cabeza tu solución y lo importante que es sacar evidencias del mercado y después ajustarlas en tu modelo, porque el camino puede ser de muchas formas, pero no escuchar al cliente y al mercado es el principio del fin. Estoy de acuerdo. De hecho, hay un tema ahí interesante, Néstor, que has comentado de pasada, pero creo que es muy relevante, ¿no? Te lo digo porque también en experiencia con muchas startups, mentorizando y bueno, montando pues cuestiones de muchos tipos, ¿no? En muchas áreas, al final se repite un poco un patrón que he visto, no sé si a ti te ha pasado, que es que cuando el emprendedor ya comienza a, digamos, salir públicamente, a contar su proyecto, a conseguir inversores, al final empieza cada vez más a sesgarse en la dirección inicial que ha establecido. Con lo cual, después, cuando llega la hora de darse cuenta que efectivamente aquello pues no tenía mucho sentido, le cuesta la misma vida cambiar. No sé si te ha pasado. Total, y esto hasta tiene un nombre. De hecho, los psicólogos le han puesto un nombre, y si los psicólogos le han puesto un nombre es que estamos jodidos. El nombre lo llaman sesgo por coste. Es una pesadilla. Lo que acabas de decir, Fran, es completamente una pesadilla. Lo he vivido, no solo he vivido en muchos emprendedores en los cuales he trabajado, sino yo lo he vivido en mis propias carnes. El sesgo por coste es un mecanismo que tiene el ser humano de tal forma que cuanto más tiempo le dedicas a algo, más esfuerzo, más compromiso o más divulgación, más te cuesta cambiar eso. Y eso es un problema enorme. ¿Por qué? Porque tiendes a pensar que lo que estás construyendo le has dedicado tanto esfuerzo que cómo vamos a cambiarlo, que merece la pena seguir trabajando en ese contexto. Y eso es un problema enorme. ¿Por qué? Porque en el fondo te inhibe de escuchar y entender cuáles son las necesidades reales del mercado y del cliente, cómo se comporta ante tu solución, qué cosas hace y cómo eso realmente marca tu solución. Es decir, el comportamiento y el uso del cliente sobre tu producto marca cómo vas a fabricar tu producto o tu solución y no al revés. Así que es muy interesante porque el SEO por coste es realmente uno de los grandes problemas que tenemos. De hecho, yo siempre intento ayudar a los emprendedores a intentar construir en un principio lo menos posible de tu solución, incluso aunque tengan inversión. ¿Por qué? Porque sé perfectamente que si consiguen 200, 300, 400.000 euros de inversión y construyen la solución completamente o todo lo que pueden con ese dinero, cambiarlo va a ser un drama y va a ser muy complicado. Así que es muy importante, antes de gastarnos el dinero en construir soluciones, que intentemos por todos los medios encontrar evidencias que nos muestran cuál es el camino, más que fabricar la solución para entender cuál es el camino, porque posiblemente no sea el adecuado. Sesgo por coste, horrible. Completamente de acuerdo, Néstor. Además, pues bueno, estabas hablando y pues se me venía en la cabeza, pues evidentemente que este tipo de cuestiones, al fin de cuentas, también son aplicables a la vida personal, me refiero. Sí, bueno, esto es así, ¿no? La vida personal no deja también un mecanismo de descubrimiento, ¿no? Y para muchas cosas somos muy experimentales y probamos mucho, ¿no? Es curioso cómo en muchas disciplinas en nuestra vida la experimentación y la prueba la tenemos muy interiorizada y sin embargo en el mundo de los negocios nos cuesta más, ¿no? Pero yo creo sinceramente que el pensamiento crítico es uno de los grandes paradigmas. Es verdad que en ocasiones se puede tachar a esto, y se me tacha a mí en ocasiones, de ser estrictamente empirista para el descubrimiento de negocios. Y no es cierto, ¿eh? Realmente yo también creo mucho en la intuición y creo mucho también en que hay ciertas cosas que tenemos que dejarnos guiar por lo que nos pega en el espinazo, ¿no? Pero creo en un equilibrio muy razonable entre la intuición y la razón. Es decir, de alguna forma o de otra, acepto que un emprendedor me diga, creo que deberíamos ir por aquí, ¿no? Y que creo que el cliente va a querer este tipo de cosas. Entonces, yo esto se lo compro, pero lo que no le compro es construir sin hacer antes una prueba. Así que es una mezcla muy interesante entre el espinazo y el, digamos, y lo que te marca el mercado, ¿no? De una forma objetiva. Y creo que ambos contextos pueden vivir de una forma muy equilibrada. Así que Lean Startup no es empirismo puro, Lean Startup no es método científico al 100%, porque tampoco sería posible. Es un equilibrio bastante razonable entre nuestro pensamiento más intuitivo y nuestro pensamiento más analítico. Pero me refería en cuanto al tema del coste, ¿no? Lo que hablábamos antes, del sesgo por coste.
que en la vida personal también nos pasa, ¿no? Es decir, tomamos algunas veces algunas decisiones casi sin pensarlas mucho y persistimos ahí hasta que igual nos tenemos que bajar del burro, pero bueno, porque ya la situación es caótica, ¿no? O dramática. Así que, en fin, también le veía mucho paralelismo en este aspecto. Puede ser. La verdad es que hay mucha gente que está en relaciones de pareja durante años y por inercia lo mantienes, ¿no? Digamos que esta inercia la podemos llamar sesgo por coste. En cualquier caso, el comportamiento humano es algo digno de estudiarlo durante toda una vida o varias vidas. Bueno, pues desde luego que es algo que se escapa de esta entrevista, pero bueno, me ha gustado muchísimo lo que hemos compartido. Esto daría para hablarte mucho más y creo que ha sido un buen comienzo, así que pues bueno, te invito a culminar en otro día este tipo de temas en Lean Startup o lo que quieras. Muchísimas gracias, Néstor. Ha sido muy interesante, muy instructivo. Ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias y un saludo a todos. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker. Y también recibir las notas del programa por email gratuitamente registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox. Y también, como no, por supuesto, a todos los que compartís el podcast en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Y nada más, que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!